Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos contentos y felices de volvernos a reunir una vez más a través de este medio. Damos gracias a Dios por las oportunidades que Él nos da semana tras semana, día tras día, mostrándonos su bondad, dándonos nuevas oportunidades para conectarnos, para abrir su palabra y para estudiar. Sean bienvenidos. Un fuerte saludo y abrazo desde acá, desde la Iglesia Bíblica Bautista de Tena, donde sea que usted se encuentre. Deseamos que el Señor esté guardando y cuidando su vida y la de los suyos. Esta noche vamos a empezar una nueva serie de algunas lecciones por algunas semanas por venir. Vamos a estar estudiando diferentes temas muy importantes y que se ajustan a nuestra vida diaria, que se ajustan a nuestras necesidades, que muchas veces se ajustan a nuestras adversidades. Entonces, queremos a la luz de la palabra del Señor ir tratando estos temas, estos puntos, y como dije, que son de mucha importancia. Quiero que empecemos con una breve oración para poner este tiempo en manos de Dios y para pedir la guía de Él a través de su Espíritu Santo. Acompáñeme por favor en esta breve oración. Bendito y amado Padre Celestial, Todopoderoso que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Dios, por este nuevo estudio que estamos por empezar esta noche, esta nueva serie. Pedimos, mi Dios, su guía, su dirección a través de esta semana, Señor, que estaremos tratando varios temas muy importantes relacionados con tu palabra y poder aplicarlos, mi Dios, en nuestra vida, poder aprender a través de la luz de tu palabra, Señor, las verdades que encontramos en ellas y así, Señor, ir creciendo en nuestra vida espiritual. Ponemos en tus manos la vida y los corazones de cada persona que se ha dado cita a este estudio, que sea usted, Señor, con ellos, ayudando a entender, comprender la verdad de su palabra. Y pido, Señor, sabiduría para mí, para poder enseñar con la verdad suya totalmente. Todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, como dije, sean bienvenidos. La serie se llama Lidiando con las emociones y ustedes saben que las emociones realmente son muy importantes en cada uno de nosotros y las emociones necesitan controlarse a la luz de la palabra del Señor con la guía de Él. Y esta primera lección, este capítulo número 1, vamos a estar hablando del título, se llama Llevando el duelo. Llevando el duelo. Yo creo que esta lección se ajusta mucho a varias personas, a varias familias, ya que vivimos en tiempo de una pandemia mundial, una pandemia que ha quitado la vida de muchas personas y es una gran realidad que muchas personas y familias están enfrentando por esta dificultad de haber perdido un ser querido y de estar ajustando su vida a esta nueva realidad, a esta nueva verdad. Porque ninguno de nosotros, yo creo que estamos preparados para enfrentar la muerte de un ser querido. Esto es doloroso, esto es triste, pero la gran realidad es que todos nosotros en algún momento vamos a enfrentar el asunto del duelo. Tarde o temprano va a llegar. Y qué mejor que encontrar la dirección de Dios, de saber la voluntad de Dios en estos tiempos difíciles. La idea central de esta lección es que Dios nos restaura con su gracia y su compasión. Dios nos restaura con su gracia y su compasión en todo lo que estemos viviendo, en todo lo que estemos enfrentando. Podemos encontrar en el Señor restauración, podemos encontrar en el Señor su gracia y podemos encontrar en el Señor la compasión. Quiero ilustrarlo de esta manera. El duelo es el proceso por el cual pasa una persona cuando sufre una pérdida grave, como la muerte de un ser querido. Ese proceso no es uniforme. La experiencia de cada doliente puede variar en duración e intensidad, pero no cabe duda de que vamos a sentir las emociones que brotan en una crisis. Para la mayoría comienza con negar el caso, simplemente no lo pueden creer. Así es, hermanos, cuando sabemos, nos enteramos de la muerte de alguien, es algo como irreal. Hasta cierto punto nuestra mente no puede procesar
de inmediato la realidad que se está viviendo. Entonces, no se puede asimilar, digamos que en el momento. El proceso puede seguir con sentir enojo por la pérdida. Dependiendo de la circunstancia, no puede entrar en negociación con Dios y aún con uno mismo. Si tan solo hubiéramos hecho esto o lo otro, y hay palabras o pensamientos que salen de esto, principalmente ya cuando alguien ha fallecido. Tenemos pensamientos si es que él no hubiera ido, si es que él no hubiera tomado este bus, si es que él no hubiese pasado tal calle, y empezamos en este asunto de querer justificar y no entender lo acontecido. La depresión también puede ser parte del proceso, pero el doliente tarde o temprano acepta la realidad y se conforma. El duelo puede devastar a la persona, pero no tiene que ser así para que confía en Dios. Escuche bien esto, el duelo puede devastar a la persona, pero no tiene que ser así para quienes confiamos en el Señor. La Biblia no niega las consecuencias de una enfermedad o un accidente. Eso quiere decir que ninguno de nosotros estamos libres de enfrentar en algún momento la muerte. De hecho, es cuestión de tiempo de que usted y yo lleguemos a este punto o a esta parte de la vida, a esta gran realidad de la muerte. Yo creo que la muerte produce miedo en la mayoría de las personas y no nos queremos ni pensar aún nosotros llegar a este punto de fallecer. Pero es cuestión de tiempo, hermanos. Tarde o temprano vamos a enfrentarlo. Mucha gente ya enfrentó este asunto, ya le llegó su tiempo, ya le llegó su hora, pero como vamos a aprender en esta noche, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dios quiere que cuando la tragedia o la muerte nos visiten, lo veamos con su perspectiva divina y no solo con nuestra experiencia limitada. Cuando hacemos esto, podemos llevar el duelo confiando en su misericordia y en su amor. Amén. De acuerdo con el reporte mundial de la población de las Naciones Unidas, aproximadamente 7.452 personas mueren cada día en los Estados Unidos de América, lo que equivale a una persona cada 12 segundos. Esto indica que hay muchas personas que están enfrentando el duelo a nuestro alrededor. Piensen esto. Una persona cada 12 segundos está falleciendo según esta estadística allá en los Estados Unidos. Y hasta cierto punto, en nuestros días actuales, dado la situación de la pandemia, quizás estos valores son mucho más altos. En nuestro país esta gran realidad no está lejana. Los índices de mortandad crecen cada día. Y después de estos días feriados, después de estos días de elecciones, es un hecho que los contagios subieron y es un hecho que también la mortandad subió. Pero ¿cómo vamos a enfrentar el duelo? ¿Cómo vamos a enfrentar esta difícil situación que nadie quiere pasar por ella, pero lo cierto es que nadie está libre? El Salmo 116, tenga la bondad de abrir su Biblia en el Salmo 116 y vamos a leer allí algunos pasajes en función a lo que estamos hablando. El Salmo 116 revela la expresión de gratitud a Dios por un piadoso que estaba entre la vida y la muerte. El mensaje del Salmo 116 es que Dios escucha la oración de los que van a Él en tiempos de angustia o duelo. Y veamos los primeros 4 versículos y luego vamos a desarrollar algunos pasajes más. Pero veamos desde el versículo 1 al versículo 4 del Salmo 116, la palabra del Señor dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Versículo 3, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustias y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, líbrame ahora mi alma, libra ahora mi alma. Amados, el cristiano fiel acude a Dios en vez de ir a la desesperación en los tiempos de duelo. En los tiempos de angustia es posible pensar que Dios nos ha abandonado. De hecho, muchas personas se han preguntado dónde estaba Dios
cuando la persona enfrentó un accidente, cuando la persona enfrentó una situación difícil y llegando al punto de quitarle la vida. Yo he escuchado decir a padres que han tenido que sepultar sus hijos que Dios no ha mostrado su misericordia con ellos porque no pueden entender de por qué un hijo se fue, o de por qué un padre murió, o de por qué una esposa falleció tempranamente. Yo quiero compartirles, mis hermanos, que desde muy temprana edad yo tenía que ser parte del sepultorio o del entierro de mi madre. Y esto no es fácil. Todos quienes hemos enterrado un ser querido saben la dificultad de lo que estamos tratando de decir, del dolor que hay en el corazón, de la tristeza que hay en nuestra alma y de lo difícil que es vivir o pasar por este tiempo. El salmista confiesa, ahí en el versículo 1 al versículo 2, decía él que amo a Jehová, pues él ha oído mis súplicas. ¿Puede entender usted las palabras del salmista? Si usted reconoce las dificultades que enfrentó el salmista, déjeme decirle que él tuvo una vida sumamente difícil. Él tenía también que enterrar seres queridos. Él había perdido muchos amigos, familiares. Aún en las batallas era gente conocida, gente allegada que morían. Pero el salmista clama y dice aquí, amo a Jehová, y él ha oído mi voz y mi súplica. El cristiano puede confiar en Jesús. Hermanos, el cristiano puede confiar en Jesús. Cuando el Señor dijo, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cada cosa que esté en su corazón, que esté en su vida, no importa por muy difícil o dura que sea, acuda a los brazos de Jesús. Él dará el consuelo que usted necesita. Él dará la paz, la tranquilidad que su vida necesita. Si bien es cierto, como hemos mencionado, lo duro y lo difícil que puede ser la vida, sin la persona, sin el cónyuge, sin el hijo, sin el padre, sin el abuelo, o quien quiera que sea, por muy duro que sea, déjeme decirle que Dios puede darle el consuelo que su vida necesita. Y solamente Él puede dar la paz. Y solamente Él puede cambiar la situación, como decía el salmista aquí, Él ha escuchado mis súplicas. Y Él cambió mi situación. El cristiano fiel no niega su circunstancia en los tiempos de duelo, como lo decía el versículo 3. El que sufre no niega su condición, ni tampoco acusa a Dios. Escuche bien esto, el que sufre no niega su condición, ni tampoco acusa a Dios. Mucha gente acusa a Dios de esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué murió? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué la vida es de esta manera? ¿Por qué no entiendo lo que está pasando? Y lo cierto es, como yo dije, todos nosotros, usted y yo somos seres mortales. Todos nosotros tenemos nuestros días contados, tenemos nuestro tiempo ya determinado. Y cuándo ocurrirá no lo sabemos, pero lo cierto es que va a llegar. Vamos a enfrentar ese gran temor que muchos tienen, que se llama la muerte. Pero no acusamos a Dios, más bien acudimos a Él para que nos ayude a sobrellevar esta situación de pena, de tristeza, de soledad, de angustia, que nos puede agobiar si la cargamos solo este gran peso. El salmista está consciente de sus pecados y está siendo honesto, transparente ante Dios. Déjeme decirle que muchas causas o muertes se producen por los hechos pecaminosos de muchas personas. Y déjeme mencionarle algunos. Un borracho que se pasó en la calle y vino un carro, lo atropelló. ¿Qué culpa tenía Dios de esto? Una persona que desafió la naturaleza. Una persona que desafió a un violento río pensando que era inmortal y simplemente la naturaleza fue más fuerte que él y perdió la vida. Una persona que fue parte de una relación prohibida, esos famosos uniones que se tienen con una mujer o un hombre que tiene ya pareja, es sumamente peligroso y tanta gente ha perdido la vida como consecuencia de envolverse en una relación prohibida. Una persona por excesivo consumo de drogas. ¿Qué tiene que ver Dios en la muerte de una persona así? No tiene nada que ver. Pero sin embargo, cuando la persona
por sus pecados, por su ignorancia, por desafiar la misma muerte, llegan al punto de fallecer. Muchas veces hay dedos señaladores ante Dios. ¿Por qué tuvo que ser así? Hay tantas personas que no pueden consumir el alcohol por su estado de salud, pero ¿qué hacen? Ellos lo toman. Ellos piensan que cualquier otra persona puede morir por causa de esto y ellos no. Pero ¿qué culpa tiene Dios cuando se hace caso omiso a las advertencias? Él no tiene culpa. El cristiano fiel tiene en quien confiar en los tiempos de dolor, como lo decía el versículo 4. No va en busca de las hechicerías o las fábulas milagrosas. No, él acude a Dios. No pide que Dios le quite la vida. Él clama, tal como lo decía el pasaje 4, oh Jehová, libra ahora mi alma. La palabra que se usa en el original en hebreo para alma comprende a toda la persona, incluyendo a su cuerpo, sus emociones y su corazón cargado de angustia. El alma, hermanos, tiene que ver con las emociones, con la parte emocional sentimental. Y déjeme decirle que si la parte emocional y sentimental de cada uno de nosotros no está controlada por el Santo Espíritu de Dios, tendremos problemas. Se dice que muchas enfermedades se producen por nuestras causas emocionales, por lo que estamos sintiendo, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos enfrentando. Y déjeme decirle que si el alma no descansa en las manos de Dios, seremos personas destruidas, seremos personas amargadas, seremos personas que no amen y no agradecen a Dios. Versículos 5 al 9. La palabra del Señor dice: clemente es Jehová y justo. Aquí usted debe entender esto. Justo. Dios no hace nada injusto. Él no obra en la manera de razonamientos humanos. Dios no es injusto. Tantas veces he escuchado decir, Dios es injusto. Y lo cierto es que Él no lo es. Nosotros sí lo somos. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado. Esto quiere decir el salmista estaba frente a la muerte. Y él dice, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh Jehová, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Escuche lo que está diciendo el salmista. Jehová te ha hecho bien. ¿Cómo puede hacerme bien Jehová cuando estamos enfrentando la muerte de un ser querido? Otra vez le digo, somos seres mortales. Tarde o temprano va a llegar la muerte a nosotros. ¿Quiénes somos para cuestionar las cosas que se mueven bajo la voluntad de Dios? ¿Por qué somos felices y glorificamos a Dios cuando la vida de un recién nacido llega? Nos alegramos con el nacimiento de un hijo, pero ¿por qué cambiamos de actitud cuando ese mismo hijo tenemos que entregarlo en manos de Dios? O al ser querido, al padre, a la madre que murió en Cristo, sabemos que están en la presencia de Dios, pero ¿por qué muchas veces cambiamos nuestra actitud delante de Dios y renegamos y cuestionamos y no entendemos? Hermanos, la vida es difícil, la vida es dura, a veces injusta, pero ante Dios nada es injusto, porque eso dice su palabra, Él es Jehová justo. Versículo 8, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Versículo 9, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Mire lo que está confesando y lo que está declarando el salmista. En los tiempos de tristeza, Dios da reposo al sencillo. En los tiempos de dolor, Dios nos puede conceder el descanso que nuestras vidas y nuestras almas necesitan. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu reposo? ¿En quién está tu descanso? ¿En quién está tu confianza? ¿A quién estás acudiendo para que te ayude a llevar la pesada carga que llevas? A enfrentar la dificultad quizás que estás enfrentando. ¿A quién estás acudiendo? ¿Estás luchando solo? ¿Estás amargado? ¿Por qué no honras a Dios y le agradeces por todo lo que estás viviendo? Déjame decirte que las dificultades son buena escuela de aprendizaje para nuestras vidas.
Aprendemos mucho a través de las dificultades, porque ahí es donde sabemos y entendemos que solo no podemos, que necesitamos la dependencia en nuestro Dios. Es allí donde yo me doy cuenta que estoy hecho pedazo, que estoy caído y necesito a alguien que me levante, y ese alguien es nuestro Dios. En los tiempos turbulentos creados por las emociones del dolor, pídele a Dios que te conceda reposo, tal como lo decía el versículo 7. El versículo 7 dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Hermanos, a veces ni siquiera podemos dormir por las noches. Por nuestras emociones nos controlan, nuestros pensamientos gobiernan nuestra vida y nos afanamos por cosas. Pero aquí el salmista está diciendo: descansa en el Señor, vuelve alma mía al reposo, confía en Jehová. No importa lo que estemos viviendo, lo que estemos enfrentando, tarde o temprano enfrentaremos las dificultades. Pero Dios es el Dios de la vida y sigue siendo Dios aún en el duelo, aún en la muerte. En los tiempos difíciles confiesa la bondad de Dios, como lo decía el versículo 8. Confiesa que Jesús es el Señor de la vida, tal como lo dice el Evangelio de San Juan 6:47. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Si hay una persona que cree en Jesús, tiene la promesa de vida eterna. Y usted que está vivo y todavía quizás no ha hecho esta decisión, la más importante de su vida, porque estamos hablando de una vida eterna. Así que, hermano, yo le animo a que se comprometa delante de Dios, a que busque esta vida que Él le ofrece. Un día más cercano que lejano, en Jesucristo, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más sufrimiento, no habrá más duelos, porque todo esto habrá pasado, tal como lo dice Apocalipsis 21:4. Todo lo que hoy enfrentamos, mi hermano, es temporal. Todo lo que hoy vivimos es resultado del pecado de la humanidad, del pecado que cada uno de nosotros enfrentamos o llevamos o practicamos. Pero un día, los que estamos en Cristo, tenemos la promesa que todo esto va a acabarse, que todo esto habrá quedado atrás para el olvido, porque estaremos gloriosos, estaremos viviendo de una manera increíble delante de nuestro Dios. Cuando estemos con Él, allá nadie va a morir, allá nadie se va a enfermar, allá nadie va a sepultar un ser querido, porque la palabra y la promesa del Señor es que todas estas cosas habrán pasado. Y qué gloriosa y maravillosa promesa es la que tenemos. Terminamos, hermanos, con versículo 15 al 17. Versículo 15 al 17 nos está diciendo la palabra del Señor: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mire lo que está diciendo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificios de alabanza, invocaré el nombre de Jehová. El salmista sabe que la muerte del fiel, no importa en qué etapa de la vida llegue, es algo que Dios aprecia. La muerte puede llegar en cualquier parte o cualquier etapa de la vida de una persona. Y por eso vemos que los niños mueren, que los jóvenes mueren, que los adultos mueren, que los viejos mueren. Y esto no es una regla establecida, puede llegar en cualquier momento. Pero saben que la muerte de un justo, de un hijo de Dios, dice que es apreciada a los ojos de Él. ¿Saben por qué? Porque si estamos en Dios, si estamos seguros en Cristo, no sufriremos pérdida. Estaremos en la misma presencia de Dios cuando tengamos que dejar este mundo. Habrá pérdida en la persona que no ha recibido a Cristo. Habrá pérdida en la persona que rechazó el plan de Dios. Habrá pérdida en la persona que está condenada a ir al infierno por vivir con su corazón endurecido, por hacer caso omiso al llamado de Dios. Y eso sí será una pérdida eterna de una alma que se pierde. Esto nos consuela sabiendo que si perdemos a un hermano en la fe,
Este ha sido bien recibido ante el trono de Dios. La muerte del fiel es estimada, es decir, preciosa y de gran valor. A la luz de la bondad inmerecida de Dios, el doliente pone a un lado su dolor, como la suegra de Pedro cuando amaneció, cuando ella estuvo enferma y cuando Jesucristo llegó allá a la casa de Pedro y Jesucristo le sanó. Esta mujer dice que se levantó inmediatamente, servía al Señor y a quienes estaban allí, tal como lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 14 y 15. ¿Ha considerado usted la posibilidad de aliviar su duelo poniéndose a trabajar para el reino de Dios? Otra vez le hago la pregunta, ¿ha considerado la posibilidad de aliviar su duelo poniéndose a trabajar en el reino de Dios? Aquí vemos en la suegra de Pedro un gran ejemplo. Esta mujer estuvo muy enferma. El Señor la sanó, es decir, dio oportunidades. ¿Y qué hizo esta mujer? Inmediatamente se puso al servicio del Señor. ¿Por qué nosotros también no tomamos esta actitud? En vez de estar cuestionando, en vez de estar quejándonos, en vez de estar acusando, en vez de estar reprochando a Dios, ¿por qué no nos ponemos al servicio del Señor? Llegamos a Él con un corazón humilde, con un corazón humillado, con un corazón contrito, con un corazón que reconoce que necesita el favor de Dios. Y como muestra nuestra gratitud, le servimos a Él. Porque reconocemos que en sus manos estamos seguros. Como dijo el apóstol Pablo, si yo vivo, para Él vivo. Y si yo muero, para Él muero. Para mí el vivir es Cristo. Y que dijo Él, para mí el morir es ganancia. Así que la muerte, hermanos, no es algo feo. No es algo que usted, el hecho por no reconocerla o no querer aceptarla, eso no significa que no va a suceder. Va a suceder. Esté preparado para esto. Y los que están viviendo este duelo, yo sé lo difícil que es. Como dije, ya hemos enterrado nosotros en el pasado a seres queridos. Y es duro. Y pedimos a Dios que no nos permita llegar a estos puntos. Pero ¿saben qué, hermanos? Puede llegar, puede suceder. A miles de familias le ha sucedido, le está sucediendo cada día. Pero ¿cómo enfrentarlo? Es precisamente en lo que hemos leído. Llegando a Dios, reconociendo el amor de Él, la ayuda de Él, la intervención de Él, descansando en sus promesas, no permitiendo nuestras emociones controlarnos, entendiendo que la muerte de su santo es estimada a sus ojos, que es bien recibida, que no es pérdida, y más bien honrando en el servicio con nuestro amor y adoración que Él merece. Aplicación número 1, decida. Aprenda hoy lo que la Biblia enseña sobre la realidad y los límites de la muerte. Aprenda y entienda este asunto de la muerte y del duelo. Número 2, memoriza 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Consolemos a aquellas personas que están sufriendo. Llevémosle una voz de esperanza. Compartámosles del amor de Cristo. Hagámosles ver a través de las Escrituras que no todo está perdido. Que en Dios podemos encontrar descanso. Que en Dios podemos obtener la paz. Y que en Dios tenemos suficientes motivos para seguir adelante, viviendo y llevando la vida. Amén. Y número 3, ministre. Pídale a Dios que le use para consolar con el amor de Cristo a algunas personas que hayan perdido y a alguien en su vida y que no hayan podido resolver esta situación del duelo. Hermanos, hay personas que se consumen por el duelo, por la pena, por la tristeza, por la frustración. Y si usted sabe de alguien, ayúdele, tiéndale su mano. Hágale entender que Dios se interesa por el bienestar de ellos. En tiempos como estos es cuando la persona está sometida a fuertes emociones que la pueden llevar a tomar decisiones que luego lamentarán. Como dije, hay personas que no saben tratar, que no saben qué hacer en estas situaciones difíciles. Y van a tomar decisiones y van a hacer cosas que después van a lamentar. Dios nunca promete que sus hijos no pasarán por circunstancias difíciles.
Recuerden ustedes que Él permitió que su propio Hijo enfrentara la muerte. Y nosotros también como hijos no estamos libres de las dificultades. Sirvamos como siervos de Dios, restaurando al doliente con la gracia y la compasión del Señor. Terminemos orando, pero vamos a dar gracias a Dios por el consuelo que tenemos en el Señor y porque Él nos ayuda a mantener las emociones sanas en los tiempos difíciles. Amado Padre, bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por aquellas familias que todavía, Señor, estamos libres de enfrentar esta situación del duelo. Que a pesar, Señor, que en medio de toda esta pandemia de muerte, de enfermedades, Señor, tú has sido bueno. Te alabo, Señor, y te bendigo por mi familia. Te alabo y te bendigo, Señor, por las personas también que están en esta condición, que están bien sus seres queridos, que todavía están aquí con ellos. Pero también, Señor, te alabo, te pido, Señor, y clamo, Señor, por las familias que han perdido un ser querido y que están en este proceso de duelo, Señor, enfrentándolo difíciles momentos, Señor, enfrentándolo allí con sus luchas. Un esposo que se fue, una esposa que falleció, un hijo que falleció, un padre que falleció. Y la lista puede ser grande, Señor. Pero mi Padre, tarde o temprano todos nosotros vamos a enfrentar la situación del duelo o, Señor, la misma muerte. Queremos descansar en tus promesas, Señor. Queremos descansar en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entender esta gran verdad en nuestra vida y a asumirla en la manera que tú quieres. Todo esto te lo pido y oro en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por haberse dado cita esta noche. Ha sido una lección preciosa. Vuelva a estudiar el Salmo 116 en su casa. Permita que el Señor le hable. Permita que el Señor le dirija en todo lo que hemos aprendido esta noche. Y anuncios para esta semana. Estamos pensando retornar al templo, al servicio físico, aquí en el templo, en la Iglesia Bíblica Bautista del Aeropuerto 2 en Tena. Tal vez el día miércoles 17 de marzo pedimos sus oraciones para volver a retornar por las noches y reunirnos acá, tanto como ahora en este estudio, pero en este caso ya aquí en el templo. Pedimos sus oraciones por esto, pedimos sus oraciones por nuestros misioneros que están allá en Panamá, para que el Señor siga guiándole, sigan recuperándose de su enfermedad. Pedimos sus oraciones los unos por los otros, pedimos sus oraciones también por el pastor de acá de la iglesia, y donde sea que usted se haya dado cita esta noche, deseándole que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, y Dios mediante nos vemos aquí en el servicio presencial el día domingo, 10 de la mañana. Gracias, mis queridos hermanos, que tengan buen inicio, un resto de semana bendecido, mejor dicho, y que todo lo que ustedes hagan sea para la gloria y la honra del Señor. Les amamos en el precioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Cuídense mucho, Dios les bendiga.